Buenas noches, amigos de Canal 5 Net. Es para nosotros un gusto, un placer reencontrarnos en este espacio que hemos denominado Reflexiones por TV. Damos gracias a Dios porque Él nos da el regalo de la vida. Y no es poca cosa en estos tiempos que corren, en este mundo tan convulsionado, guerras, rumores de guerras, desastres naturales. Damos gracias a nuestro Rey porque Él nos permite vivir y no solo vivir y existir, sino hacerlo con sus propósitos. En este programa queremos volver a repasar un poco y estar avanzando en la palabra que nos conduce en este tiempo relacionado con la sobriedad. Y quiero compartir un texto que se encuentra en Marcos capítulo 11. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La primera pregunta que nos podemos hacer ante este hecho es, ¿quién es el sobrio de todos los personajes que interactúan en este relato? Están los escribas, están los sacerdotes, los principales sacerdotes, está Jesús, y entra Jesús y produce un cambio en lo que era habitual y común. ¿Quién es el sobrio? ¿Quiénes son los sobrios? Bueno, justamente en este texto podemos encontrar que el sobrio, la persona sobria, no soporta el status quo, porque en realidad las condiciones que se encuentran en este relato y en el mundo entero no responden al reino de Dios y su justicia, sino a lo contrario. En esta ocasión, hacía ya bastante tiempo, que había un acuerdo entre Herodes, el gobierno de turno, el gobierno romano, y las autoridades del Sanedrín. Y el acuerdo tenía que ver con que ellos comercializaban a través de la fe. Entonces vendían, revendían los animales que llevaban para el sacrificio, el judío piadoso, las familias judías, para pedir perdón a Dios y así ofrecer ofrenda y sacrificio a Jehová. Jesús llega ahí y, como lo acabamos de decir, el sobrio no soporta el status quo, porque el status quo termina confirmando, haciendo que en lugar de haber una transformación que nos lleve a honrar a Dios y bendecir a la humanidad, hace lo contrario, ofende a Dios y por el otro lado perjudica, es pernicioso para la sociedad. Jesús allí irrumpe y comienza toda una serie de acciones. Tira las mesas, comienza a echar afuera a todos los que vendían, a los que compraban, a los que comercializaban, vuelca las mesas, las sillas y no consiente que nadie que ande por allí lleve utensilio alguno. Y les enseña a todos que la casa de Dios es casa de oración para todo el mundo, para las naciones. Acá estábamos en presencia del patio de los gentiles, donde se hacía todo este comercio. Y es así donde principalmente ocurre la historia, en el patio de los gentiles. Tenía varios lugares el templo que fue construido en esta ocasión, reconstruido por Zorobabel y embellecido por Herodes. Pero el sobrio produce un cambio, una transformación.
Y en esta historia, el sobrio es Jesús. ¿Qué nos enseña? ¿Qué enseñanza nos deja? Que lo mismo nos está pidiendo Dios, que nosotros en estos tiempos que corren, que hay tantos cambios y muchos de ellos, la mayoría de ellos para mal, nosotros vayamos en contra de la corriente, podamos discernir, tener esa claridad espiritual de los sentidos, la sabiduría para discernir y por ende intervenir donde sea necesario para que no ocurra lo que ofende, deshonra a Dios y por supuesto perjudica a los demás. Qué bueno que Jesús hizo esto, porque a partir de entonces, aunque lo odiaban más las autoridades religiosas y le tenían miedo y lo querían matar, sin embargo todo el mundo se enteró que hubo un quiebre, que desde que Jesús hizo esto hubo un quiebre y las cosas no eran iguales, comenzaban a cambiar. De hecho van a comenzar a cambiar porque hay un antes y un después de Cristo. No solamente a nivel histórico, sino a nivel transformación espiritual, social, política, cultural, en todos los sentidos hay un cambio en Cristo Jesús. Vamos a una pausa, seguimos en el programa, por supuesto, compartiendo con ustedes lo que es Reflexiones por TV. Tenés que responder qué es Dios. Para mí lo que Dios representa es amor, salvación y sacrificio. Dios para mí es gracia, es amor, es misericordia, es verdad. Para mí Dios es el ser soberano que cada día nos da fuerza. ¿A dónde tuve que salir? Ahí, para mí Dios es el sentido de la vida. Padre de amor, de misericordia, que nos ama incondicionalmente a pesar de lo que somos. Para mí Dios es amor y justicia y es el soberano del universo. Para mí Dios es un Dios supremo que nos creó a todos nosotros. Dios es mi fuente de vida, es todo para mí. Para Dios es... para mí Dios es nuestro lugar seguro. Para mí Dios es amor, misericordia y lo que está correcto en la vida. Para mí Dios es Padre. Dios es amor. Me va a poner, después abajo me va a robar, ¿no? Sí. Para ganar más seguidores. Es vida y todos los días te ayuda a levantarte y seguir. Para mí Dios es el creador de todo. ¿Bien ahí o más cerca? Date vuelta vos. Vos dejá de reírte. Dios es misericordioso. Yo digo que Dios es amor, es vida y es lo más lindo que te puede pasar siendo joven. Que es el rey de todo el universo. Hola, lo invitamos a todo el campamento 16. No, eso no va a pasar. 17. Y 17, 18 y 19. 17, 18, 19. De julio. Paso Medina. Noviembre. No Paso sé. Medina de 16 en adelante, joven y adolescente, los esperamos. Dios es amor, loco. El sobrio sabe cosas que el resto no conoce. Y podemos ver que Jesús sabía perfectamente que lo que era habitual por muchos años, que el templo, en lugar de darle prioridad a la adoración a Dios y al culto, a la restauración, al arrepentimiento de las personas y familias, Jesús sabía que lo que los demás no sabían. Todos los demás se acostumbraron a ese sistema, corrompido, corrupto. Jesús no. Jesús toma nota y ejerce una acción, porque el sobrio sabe cosas que el resto no conoce. Pero también el sobrio tiene cosas que el resto no posee en la guerra espiritual. Noten ustedes que nadie se atreve a enfrentar a Jesús. Es tanta la autoridad cuando Él entra al templo y comienza a hacer todas esas acciones y esa declaración que su casa es casa de oración y que el resto lo ha convertido en una cueva de ladrones, nadie, absolutamente nadie se atreve a enfrentarlo. Porque claro, entre otras cosas, Jesús tiene autoridad, respaldo del cielo para hacer lo que hace. Y no es que lo hizo con guardaespaldas, con sus discípulos, no. Jesús solo enfrentó esta situación y a todo el aparato político y religioso hegemónico e imperante de su época, para poner las cosas en su lugar, porque justamente
el sobrio tiene cosas que el resto no posee en la guerra espiritual. Noten también que aunque estaba el deseo de querer matarlo, no lo pudieron concretar. Y esto también habla de respaldo de Dios, de autoridad. Más adelante sí lo iban a hacer, porque había llegado la hora, era el tiempo, el kairos, pero ahora no lo era. Se tenían que dar con ese deseo e iban a cultivar esa bronca, ese odio hacia Jesús. Claro, les echaba a perder los negocios. Obviamente Jesús ponía en evidencia la maldad y la hipocresía de todo el aparato religioso y la convivencia entre el poder político y religioso. Jesús sale de la ciudad lo más tranquilo, a pesar del odio y que querían matarlo. Y acá hay algo que es importantísimo. Al sobrio lo de afuera no le infecta su interior. A pesar que todo el contexto era contrario a Jesús, no solo en este hecho, sino en toda su vida, nada, absolutamente nada de lo de afuera va a infectar, va a enfermar a Jesús. Qué importante que es que nosotros tengamos esa claridad en nuestra identidad en Cristo. Qué importante es la comunión, la intimidad con nuestro Rey, de manera tal que nada de lo que sucede en nuestro entorno nos corrompe, nos lleva a actuar mal, a ofenderle a Él y a no cumplir los propósitos que el cielo ha determinado para nosotros. Qué importante es que cuidemos nuestro corazón. Lo dijo así: sobre toda cosa guardada, así lo dijo Jesús, el sobrio de los sobrios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así lo debemos hacer, llenar nuestro corazón de toda sobriedad. En Lucas capítulo 21, también palabras de Jesús, él dijo que miremos también por vosotros mismos, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Por supuesto, hay un día señalado, un día fuerte. Muchos creen que este día al que hace alusión Jesús es el famoso día del Señor de los profetas, tan anunciado, ¿no? Como un día terrible, temible, de pavor, de temor, de juicio, de ira, bueno, de todos esos componentes como nunca antes hubo. Aparentemente va a haber un día, ¿no? Un día. Otros piensan que ese no es un día, es un lapso de tiempo. Como fuere, sea un día, un lapso de tiempo, va a ser un tiempo espectacular, de juicio, de ira, de comenzar a poner todas las cosas en su debido lugar. Bueno, Jesús nos dice que para que seamos sobrios tenemos que mirar atentamente. Y esa mirada debe ser sobria, debe ser con entendimiento, con sabiduría y con profecía. ¿Para qué? Para no permitir que nuestros corazones se cargue cualquier otra cosa que no sea la verdad de Dios, la adoración, el arrepentimiento, la entrega, el servicio, el amor, la comunión, el crecimiento espiritual. Si cualquier otra cosa se llena de nuestro corazón, obviamente va a empañar esa sobriedad y aquel día nos va a sorprender y no nos va a encontrar como Dios quiere que estemos, preparados, entendidos. Como puede leer y ver en las noticias, en las redes, en distintas plataformas, hay una escalada bélica que vuelve a repetir y a profundizar lo que ha sido la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y ya se habla de una Tercera Guerra Mundial. Cada vez más países se asocian con armas, con tropas, con satélites, etc. Estamos a las puertas de una escalada sin precedentes. Pero también la Biblia nos habla que va a emerger un líder sobresaliente, con mucho magnetismo, carismático, que va a ser parecido a Jesús. Le llama el anticristo. Ya el sistema es anticristiano. Sin embargo, se prepara para recibir
con bombos y platillos, al anticristo, aquel que por medio de sus artilugios, de hechos portentosos, milagrosos de alguna manera, va a engañar a las naciones. Luego de eso se desencadena lo peor de lo peor, ¿no? Todo el periodo denominado la Gran Tribulación. Y una vez que sigue eso, viene una confrontación y la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A partir de entonces se da lo que la Biblia llama el milenio, 1000 años de gobierno de Jesús a través de sus siervos y ministros y mayordomos, de un impecable gobierno sobre la tierra. Atado está Satanás, pero luego que es soltado de esos 1000 años, él vuelve a recoger con engaños a los incrédulos, a los perversos, a los corruptos, en una batalla final. Y esa batalla final tiene el triunfo de nuestro Señor y Salvador Jesús. Le hice un breve repaso de algunos acontecimientos escatológicos que, según entiendo, tiene este orden, pero hay otros que pueden ver otra cosa. Como fuere, Jesucristo regresa y regresa pronto. Lo importante es, ¿estás preparado? ¿O estás dejando que tu corazón se cargue y se llene de otras cosas? Si estás preparado, llenalo de entendimiento, llenalo de comunión. No dejes de estar congregando, adorando, viviendo la experiencia de la comunión en Cristo y con el cuerpo de Cristo, porque la cabeza y el cuerpo no se separan. Seguí creciendo, avanzando. Y si no perteneces a ninguna congregación cristiana, ¿qué estás esperando? Te invitamos, esperamos verte el fin de semana, en la semana, en los espacios que tenemos como familia de fe. Porque solo así crecerás y creceremos juntos en esta sobriedad que nos da entendimiento para preparar nuestro corazón y preparar a otros para la segunda venida. Quisiera compartirte en esta oportunidad en el Evangelio de Marco una historia muy conocida, versículo 35 al 41. Nos va a hablar sobre Jesús calmando la tempestad en aquella noche en la cual Jesús va a cruzar junto con los discípulos en la barca al otro lado del lago. La historia bíblica va a contar de que Jesús fue a dormir en la parte trasera del barco y se va a desatar una tormenta. Y en el momento mayor de desesperación de los discípulos lo despiertan y Jesús va a reprender tanto a los fuertes vientos como a la tormenta y todo vino a la calma. Y hay algo que me parece muy interesante, que va a decir que ellos, hablando de los discípulos, estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta los vientos y las aguas le obedecen? Quiero sacar solamente 2 o 3 puntos al respecto en cuanto a esta historia, ¿sí? Si tenés tu Biblia, te lo vuelvo a repetir, Marcos 4, del versículo 35 al 41. Punto número 1, si los discípulos comenzaron a preguntar y se asombraron de un Jesús que calmó la tempestad y en el diálogo que tenían entre ellos decían, ¿quién es este que puede calmar el viento y que puede calmar la tempestad y las aguas? Es porque no lo conocían. Estaban al lado de Jesús, vivieron experiencias con Jesús, pero evidentemente no llegaron a un conocimiento de Él, de su persona. Y mi querido, esta es una realidad que nos puede pasar a nosotros también. Podemos tener un conocimiento intelectual, podemos conocer historias bíblicas de memoria, podemos haber escuchado muchas historias, podemos haber visto incluso hasta milagros en otras personas, pero no conocemos a Jesús como Él quiere y desea que vos y yo le podamos conocer, como un Dios cercano, como un amigo, como un Padre que nos ama, que lo dio todo para poder restablecer nuestra relación con Él, porque se quebró como consecuencia de nuestros pecados. Jesús es un amigo que está cerca y que desea de todo corazón que vos y yo le podamos conocer cada día más. Punto número 1. Punto número 2, al leer la historia te vas a descubrir que va a expresar lo siguiente, y se vino la noche. La noche es sinónimo de oscuridad y creo que a todos nos pasa que de un corte de luz inesperado nos agarra como un poquito de miedito al principio o nos agarra de sorpresa y comenzamos a buscar algo que nos traiga cierto grado de claridad para saber dónde estamos, para no chocarnos con nada. Y muchas veces en nuestra vida nos puede pasar justamente esto, que se nos venga la noche.
y estás viviendo tiempos de tormenta o tiempos de desierto, o lo puedes llamar como vos lo quieras, de situaciones muy difíciles que pareciera ser que se te vino la noche. Y vaya que cuando uno está en estos tiempos tan oscuros necesita una luz que me indique cuál es la decisión por tomar, que me diga cómo puedo salir de esta situación tan caótica, tan difícil. Y lo interesante es que faltó y solamente fue necesario la orden de un Cristo que hable y que todo venga a la normalidad. Y tal vez en este tiempo vos estás necesitando la voz de Jesús trayéndote normalidad, paz, esperanza, que lo encontrás en las promesas que la Biblia nos marca, nos deja, que son más de 3000 y la verdad que tenemos mucho para poder creerla y caminarla. Pero un tercer punto, quiero hablarte de las tormentas, ¿sí? Porque cada tormenta de la vida que nos toca pasar, la miramos siempre con una posición desde el negativismo. Y en este tiempo te quiero desafiar a que podamos mirarlo desde la vereda de enfrente. Aunque sea la peor tormenta de tu vida, no mirarlo como algo negativo, sino mirarlo como algo diferente para poder aprender. Es decir, que cuando lo miro desde una mirada más positiva, puedo descubrir que tal vez las tormentas de la vida me sirven para ubicarme un poquito y bajarme del ego, de la autosuficiencia, de creer que yo no necesito a Dios, que yo puedo manejar toda mi vida de acuerdo a la trayectoria que yo tengo en función a las experiencias que me ha tocado pasar. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que dentro de los discípulos, primero que había 4 pescadores que tenían experiencia en tormentas. Y creo que esto de no molestar al maestro y dejarlo para lo último cuando estaban a punto de hundirse, manifiestan un poquito la actitud de decir yo la tengo clara, yo sé cómo hacerlo. Una actitud de orgullo, una actitud de soberbia, una actitud de autosuficiencia. Porque de pronto la pregunta sería ¿por qué no lo buscaron cuando recién empezaban las nubes o a soplar los primeros vientos? Es porque nosotros tenemos la tendencia de decir yo no necesito a Dios, así también nos va. Creo que toda tormenta en la vida también nos refleja qué papel juega Jesús en nuestras vidas. En este caso estaba durmiendo. La pregunta es, ¿está en tu barca de tu vida? Si está en tu vida, ¿está durmiendo o está activo Jesús? Si realmente lo conocemos, creo que Jesús está activo, pero si yo no lo conozco como los discípulos, lo tengo dormido, lo ocupo tipo velador. Cuando lo necesito lo enciendo, cuando no lo necesito lo apago. Entonces la tormenta de la vida nos va a ayudar a identificar qué papel juega. Las tormentas de la vida, de acuerdo a lo que dice la historia, va a poner en evidencia cómo estamos en nuestros niveles de fe. Jesús le va a reclamar a los discípulos aquí y le va a decir, hombre de poca fe, ¿qué pasó con su fe? Y creo que tal vez puedas estar pasando el peor momento de tu vida. Bueno, la pregunta es, ¿a dónde estás depositando tu fe para poder salir desde este lugar? Y último punto, la tormenta de la vida, viéndola desde un lugar positivo, creo que no deja de ser justamente la gran oportunidad para vos y para mí de presentarse como el mejor escenario para ver lo sobrenatural de Dios manifestándose hacia tu favor. Que este sea un tiempo en el que a través de esta historia nos ayuda a poder identificar, ¿conozco a Jesús? Si lo conozco, ¿qué papel juega? ¿Cómo estamos con la fe? Si estás viviendo la peor tormenta de tu vida, ¿le estás dejando todo el control a Jesús o es necesario pasar por esta tormenta para bajarnos del pedestal del orgullo, de la soberbia, del yo lo puedo, de la autosuficiencia? Si estás pasando por un tiempo de tormenta, no lo vea como algo negativo, velo como algo positivo para ver lo sobrenatural de Dios. Que Dios te bendiga. Estamos cerrando nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y quedarse hasta el final. Ha sido para nosotros una enorme alegría. Pero no se olvide, el espíritu y la esposa, dice Apocalipsis en el último capítulo, dicen ven. Nosotros también decimos ven. Nuestro mensaje es Maranata. Ven Señor, ven pronto, ven Jesús. El espíritu y la esposa dicen ven. Lo esperamos a Él, lo amamos a Él. Y como dice el apóstol Pablo, amamos su venida, amamos su regreso. Por favor, amigo, amiga, no deje pasar esta oportunidad. Si aún no le entregó su vida a Jesús, si aún no se arrepintió de sus pecados, vaya al Padre y pídale, Padre bueno, me arrepiento de todo lo que vengo haciendo e hice mal. Te pido perdón
y te suplico, te ruego que me recibas por medio de Jesucristo, lo que Él es y lo que Él hizo por mí, me recibas como hijo, como hija. Te entrego mi vida, te rindo mi corazón. Si haces esta oración con arrepentimiento y fe, la Biblia dice que ha nacido de nuevo. Si ha nacido de nuevo, es un hijo, una hija de Dios. Necesita crecer, aprender a sacar de su vida todo aquello que hizo mal y a incorporar, a asumir y a avanzar en todo lo que la Biblia nos llama, que es el bien, que es la voluntad buena, agradable y perfecta que el Padre nos ha dado. Gracias por estar, gracias por compartir con nosotros. Será hasta el próximo jueves, aquí en la pantalla chica de Canal 5 Net. Abundantes bendiciones, Maranata.